Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar. Por ejemplo, para saber qué hacer cuando nos vemos ya notificados de una cobranza coactiva. ¿Cuáles son los límites de esta ejecución? ¿Se nos puede embargar 1, 2, 3 cuentas? Hoy hablamos de eso en Tus Derechos. Hoy, ejecución coactiva. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La mayoría de las veces ocurre cuando menos lo esperamos. En un centro comercial o haciendo alguna compra, las tarjetas de pronto no pasan. Tras el inconveniente, la comunicación con el banco nos confirma lo que ni siquiera sospechábamos. Se nos ha embargado las cuentas. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT, recurre regularmente a este procedimiento legal para asegurar el pago de los contribuyentes que le adeudan a la entidad. El tema de controversia se da cuando los montos embargados superan la deuda total y al embargar la totalidad del efectivo dejan sin posibilidad de pago al deudor, que tiene que agenciarse de alguna u otra manera para salir del trance, cubrir sus gastos inmediatos y, por dar alguna cifra referencial, pagar los 200 para poder liberar los 1000. Tanto la SUNAT como los municipios, mediante la SAT, han intensificado sus campañas de fiscalización. Como consecuencia de ello, cerca del 15% de contribuyentes ha sufrido el embargo de sus cuentas. Si bien el Código Procesal Civil indica que los sueldos y las pensiones son embargables cuando exceden los 1.850 soles y solo hasta el 30% del monto adicional, la SUNAT ha empezado a confiscar el total de los haberes. Los que con mayor frecuencia enfrentan esta situación son los trabajadores independientes y los pequeños empresarios, que sacaron RUC bajo la modalidad persona natural con negocio. En salvaguarda de los derechos de los afectados, el Tribunal Constitucional resolvió establecer jurisprudencia sobre determinados límites a la ejecución coactiva en materia tributaria. Esto tras una sentencia que le llevó a precisar algunos puntos, como la obligatoriedad a demostrar que el monto embargado guarda relación con la suma adeudada, resultando desproporcionado que el monto embargado triplique o cuadriplique el monto de la deuda. El Tribunal Constitucional precisó también que la Administración Tributaria es la encargada de desactivar o levantar las medidas cautelares cuando la deuda ya estuviese asegurada con una de las medidas impuestas al contribuyente, así como también demostrar que el monto de dicha garantía guarda estricta relación con la suma adeudada, incluyendo todos los conceptos que establece la ley. Aún así, es necesario prevenir estos impases, por lo que se recomienda: tenga su domicilio fiscal actualizado, tanto para SUNAT como para el municipio. Verificar su condición de contribuyente, si está como no hallado o no habido, actualizarla en el más breve plazo. No se niegue a recibir notificaciones, esto podría agravar la situación. Hablar con un especialista en cuanto reciba un aviso y no esperar. Si está en desacuerdo, lo ideal es que impugne las notificaciones de SUNAT o las del SAT dentro de los plazos establecidos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de la ejecución coactiva, que supongo en palabras más simples no es más que tienes que pagar o tienes que pagar. Para que nos confirme o nos corrija esta información, está con nosotros el doctor Alejandro Rospigliosi, él es catedrático de Derecho Constitucional. Doctor Rospigliosi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y ejecución coactiva, para quienes no están familiarizados con este tipo de término, exactamente o más sencillamente, ¿a qué se refiere? Bueno, simplemente que dentro de un Estado de Derecho, determinadas instituciones de la administración pública tienen esta facultad. ¿Para qué? Para hacer cumplir sus actos administrativos. Como tú señalas, uno de ellos, una persona tiene una deuda con la administración pública, sea por un tributo, por ejemplo, y tienes que pagar, como usted lo resumía. Y si de no hacerlo, la administración pública puede usar las herramientas, como es el procedimiento de ejecución coactiva.
embargando bienes o de cualquier otra medida que le permite la ley. Claro, pero de alguna manera, antes de llegar a una ejecución coactiva o llegar a este punto en que ya tienes que pagar con lo que tengas en ese momento, ¿es necesario dar una serie de avisos antes de llegar a este límite? En efecto, el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy interesante que ha publicado hace algunos días atrás, el caso Unitronic, hace docencia y señala que la importancia de la administración pública, en este caso de la administración tributaria, la SUNAT, de que cuando un contribuyente, cuando una persona, en general natural o jurídica, tiene una deuda con la administración pública, hay una serie de protocolos, de plazos, de actos que deben respetarse, lo que se llama el debido procedimiento administrativo. De repente un contribuyente, la administración tributaria le considera que debe 10 cuando el contribuyente debe 9. Entonces, es en estos procesos previos en el cual se establecen resoluciones de orden de pago, de determinación, lo que según corresponda, en que el contribuyente puede decir, no debo tal cantidad, debo menos, o ya pagué tal o cual cantidad. Es allí donde debe dilucidarse, debe determinarse. Y es por eso que debe respetarse esos protocolos y estas etapas previas. Claro. Y si no se hace, se está violando el debido proceso. Es recién transcurrida esta etapa que recién vendría la siguiente, que es el procedimiento de ejecución coactiva, en el cual el contribuyente debe pagar la obligación. Y si no lo hace, pues hay maneras de establecer medidas cautelares, embargos, para que cumpla. Claro, pero lo cierto es que pasa, por ejemplo, si es que uno está como no ha habido, esto es que no ha actualizado la dirección en los registros de la SUNAT, entonces no ha habido manera de que se nos notifique previamente nada y se nos embarga directamente las cuentas, y es de esa manera que nos encontramos frente a una ejecución coactiva. ¿Eso es legal o en todo caso es constitucional? Lo que dice el tribunal en este caso es muy interesante. Primero es de que no se puede notificar una resolución de orden de pago el mismo día que le notificas la resolución de ejecución coactiva. Eso, para el Tribunal Constitucional, es incorrecto. ¿Por qué? Porque entre una y otra debe haber un plazo para el cual el contribuyente pueda hacer valer su derecho, el cual pueda impugnar, pueda reclamar y hacer valer sus deberes, sus derechos. No se puede notificar entonces el mismo día ambas resoluciones, tiene que haber un plazo entre ambas. Y el segundo aspecto muy importante es que no puede la administración tributaria tener 3 medidas cautelares que pueden perjudicar el derecho de propiedad de un contribuyente. En el caso que comentamos, era un contribuyente que tenía una deuda aproximada de 10.000 soles y la administración tributaria lo embargó por cerca de 38.000 soles. Se le embarga por el triple. Pero no solamente por un monto superior. Lo inadecuado fue que tenía un embargo en forma de retención bancaria, un embargo en forma de retención de terceros y un tercer embargo de inscripción de su bien inmueble en los registros públicos. Era necesario tener tantas medidas cautelares cuando bastaba con una solo, el que estaba cubierto la deuda. Claro, además le atas de manos y pies y cómo le dejas libre para que te pueda pagar si le terminas cortando los otros flujos de dinero. Está claro que en un Estado de Derecho la administración tributaria debe cumplir su rol, y su rol es recaudar. Porque en un Estado de Derecho se necesita de un equilibrio presupuestal para poder hacer obras, en fin, y un país pueda desarrollarse. Hay un documento muy interesante de 43 países que integran la OCDE, un organismo internacional, sobre Centro de Política y Administración Tributarias, en el cual se resume muy importante y va en la línea argumental de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en el caso Unitronic. La importancia de respetar el debido proceso, la importancia de que el contribuyente debe cumplir sus obligaciones, pagar sus tributos, claro que sí,
pero respetándole el debido proceso. Claro, yo creo que nadie está en contra de las funciones de la superintendencia, pero la forma en las que ejecuta finalmente sus decisiones es el tema, porque cortarle el flujo de dinero a una persona, finalmente, ¿cómo te va a pagar si es que por cobrarle 200 le embargas 1.000? Entonces no tiene sentido. Pero lo cierto es que pasa y pasa muy a menudo, sobre todo en personas naturales, que se les embarga el total de la deuda. Bueno, con esta jurisprudencia o esta sentencia que ya deja el tribunal, es un antecedente importante para futuros casos que se quieran ver de esa naturaleza. Es un precedente vinculante muy interesante. A partir del 1 de julio del 2007, todos los casos a raíz del denominado caso Itán, es nula y se viola el debido proceso cuando se notifica el mismo día una resolución de orden de pago y una resolución de ejecución coactiva. Es una enseñanza que nos da esta sentencia. Otra es el respetar los protocolos, los plazos dentro de los procesos tributarios, que la SUNAT debe afinar, debe graduar a sí misma al momento de utilizar sus herramientas en dictar medidas cautelares, por ejemplo. El mensaje es ese, el mensaje es respetar dentro de un Estado de Derecho los derechos de los contribuyentes, en general, que son sus derechos fundamentales. Claro, pero al estar ya esta sentencia dada para que en futuros casos se pueda embargar ahora la totalidad de una cuenta cuando ya a lo mejor con la mitad o con menos de la mitad se veía la deuda saldada. Así es. Basta que las medidas cautelares deben dictarse y deben respetar que cubran el monto de la deuda. No tienen por qué ser mucho más de lo que ya cubre el monto de la deuda, y además no tiene por qué dictarse tantas medidas cautelares cuando basta que con una sola de ellas se garantice el pago de la obligación tributaria. Entonces eso ya queda señalado. Es un precedente vinculante que lo establece el Tribunal Constitucional y obligatorio cumplimiento para todos, para la administración tributaria, para el Tribunal Fiscal y en general para todos los que estamos dentro de un Estado de Derecho. En la sede del tribunal hay una frase muy interesante que dice: todo acto o voz genial viene del pueblo y va hacia él. Y todas las decisiones que toma el Tribunal Constitucional tienen esa inspiración, venir del pueblo e ir hacia él, hacia tutelar al pueblo, al ciudadano en sus derechos fundamentales. Bueno, esperemos que eso vaya también en ese sentido. En todo caso, siempre es bueno prevenir y para ello me permito recordarles algunos puntos a tener siempre en cuenta, como tener el domicilio fiscal actualizado para que no se nos dé por no habidos y al final nos terminamos enterando cuando ya estamos embargados, verificar su condición de contribuyente, que lo puede hacer en la página web de la misma SUNAT, no negarse a recibir notificaciones porque esto puede terminar agravando la situación, hablar siempre con un especialista cuando reciba un aviso para saber qué hacer, informarnos, asesorarnos y no esperar, ¿no?, al final de las notificaciones, porque eso pues ya conlleva otros temas que nos terminan enredando aún más de lo que ya poco comprendemos, pues nos terminamos metiendo en un jardín del que al final no podemos. Y como lo dice también, lo comenta a lo largo de este caso, los contribuyentes que tienen problemas en sus pagos de sus obligaciones tributarias, pues pueden buscar con la propia SUNAT fraccionamientos, pueden sincerar sus obligaciones, encontrar un punto para pagar sus deudas. Claro. Lo peor es no hacerlo, darle espalda y querer estar al margen de la ley. Y al final terminemos llegando a un límite del que a veces ya no se puede salir. Muchísimas gracias, doctor Rospigliosi, por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa en Tus Derechos y seguimos hablando hoy de ejecución coactiva. Volvemos. Buenos días, seguimos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Juan Thompson, asesor legal de la Cámara de Comercio de Lima, con el cual vamos a tratar una sentencia que recientemente ha expedido el Tribunal Constitucional y que está vinculada con el caso de una empresa que se acoge a un programa de fraccionamiento tributario, acepta que le debe a la SUNAT, pero luego no le paga a esta y se topa con una serie de medidas de embargos que esta empresa considera injustas. Doctor, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias también. Qué ocurrencia. Y quisiera que le cuente un poco a la teleaudiencia en qué consiste este caso que he reseñado muy brevemente.
Bueno, en efecto, es una empresa que se acoge a un fraccionamiento con la intención pues, de pagar la deuda tributaria que debía SUNAT. Se efectúa la pérdida de este fraccionamiento y SUNAT procede a iniciar las medidas de ejecución. La pérdida de este fraccionamiento es porque dejan de pagar, ¿no es cierto? A eso Sí, le denominamos. correcto, exactamente. Dejan de pagar las cuotas que habían aceptado que debían, pero la dejan de pagar. Entonces ahí SUNAT le emite una orden de pago para que se ponga al día y pague, ¿no? E inclusive una resolución de ejecución coactiva, entiendo. Exactamente. Con la emisión de la resolución de ejecución coactiva se da inicio al procedimiento de cobranza coactiva. En esta resolución, SUNAT menciona que debe efectuar el pago de la deuda dentro de los 7 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, ¿no? Y cosa que no se hace, y SUNAT procede, pues, el ejecutor coactivo, quien es el funcionario que maneja, ¿no?, el proceso de cobranza coactiva, se señala medidas cautelares a efectos de poder asegurarse el pago de la deuda, ¿no? La deuda es de 10.000 soles aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, sí, correcto. Y las medidas que dispone SUNAT para que se honre esa deuda, ¿a cuánto ascienden? Sobrepasa ese monto, más o menos 34.000, 38.000, me parece que es el monto que sumadas las medidas cautelares, porque no solamente aplica una, sino varias medidas cautelares cuya suma pues excede el monto de deuda exigible que este contribuyente pues debía a SUNAT. Quiere decir entonces que es un contribuyente que debe 10.000 soles y para asegurarse la SUNAT que pague efectivamente los 10.000 soles, le embarga distintas materias. En un caso, una propiedad inmueble, ¿no?, que es por el monto que usted dice, 38.000 soles, cuando la deuda era 10.000, pero además de eso, hay 2 tipos de embargos adicionales, ¿no? Uno, entiendo que es a la cuenta bancaria, y otro un embargo a terceros. Entonces estamos hablando de una deuda por 10.000 soles, pero que recibe una serie de embargos que exceden en mucho el monto, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo evalúa usted el pronunciamiento del tribunal? ¿Qué dispone el tribunal frente a eso? Bueno, el tribunal lo que establece es que la deuda, bueno, si bien existe una deuda tributaria, y si bien SUNAT a través de su ejecutor coactivo tiene la posibilidad de asegurarse el pago aplicando estas medidas cautelares no tendrían que ser desproporcionadas con relación a la deuda originaria, ¿no? Es decir, aplicando de esta manera tal como SUNAT lo ha aplicado, prácticamente deja o desfinancia a la empresa a que pues evita que pueda en muchas ocasiones seguir su proceso comercial, ¿no? Hasta hay situaciones como estas, hay otras situaciones en donde prácticamente el pagar SUNAT evita que la empresa cumpla con otras obligaciones, como por ejemplo laborales o deudas propias de su giro, ¿no? Claro, porque que quede claro, digamos, que nadie está cuestionando la facultad de la administración tributaria y que efectivamente pague, porque es más, en este caso la empresa demandante acepta que debe una cantidad. Lo que aquí se está discutiendo es qué tan proporcional es que ante una deuda de 10.000 soles la SUNAT le embargue hasta por más de 38.000 soles, ¿no? Si ya sería suficiente con una medida de embargo, ¿a qué santo le estamos añadiendo un par de embargos adicionales, ¿no? Reteniendo la cuenta bancaria, por si falla reteniendo al tercero, por si falla reteniendo el inmueble? Entonces aquí la palabra clave creo que es proporcionalidad, ¿no? Efectivamente, el tema de la proporcionalidad es clave, ¿no? Definitivamente lo que se trata es de, uno, no es conocer la deuda tributaria porque ya existe, pero dos, que el pago o las medidas que se traben no vayan en contra del crecimiento y de que se siga la actividad comercial, ¿no? Claro. Porque de alguna manera pues está evitándose o se está perjudicando gravemente a los comerciantes en este sentido. Claro, que no se paralice la actividad económica. Y hay un tema adicional que quería pedirle también su comentario.
Cuando uno es deudor y tiene una deuda exigible y vencida, recibe una orden de pago. Esto es un requerimiento de la SUNAT donde les está diciendo, señor, usted debe tanto y debe pagarlo en determinado plazo, como usted dice, plazo de 7 días, ¿no? Pero hubo una costumbre en alguna época en la que la SUNAT no solo notificaba la orden de pago, sino que además notificaba la resolución de inicio de ejecución coactiva, ¿no? Sí, una notificación conjunta de ambas entidades, de ambas resoluciones, perdón. ¿Qué dice al respecto el Tribunal Constitucional, o qué dijo en su momento, ¿no?, sobre esta notificación? Bueno, señaló que la notificación de estos dos valores de distintas naturalezas no deben ser notificados en un mismo día, situación que de alguna manera pues, va en contra del principio del debido proceso, ¿no? Efectivamente, el tema de las órdenes de pago, si bien, y tal como el Código Tributario lo establece, contiene un monto, generalmente proviene de una determinación propia del contribuyente, ¿no? Y que el tema de que sea una deuda exigible coactivamente, basta con que esta orden de pago sea correctamente notificada, es contrario al tema del debido proceso, el que la resolución de ejecución coactiva sea notificada también en ese mismo momento. Pues. Claro, digamos que si yo debo, me acogía al fraccionamiento tributario, digo, esto que debía pagar, de inmediato le pido a la administración tributaria que lo pague en 30 meses, por decirle. Pero no cumplo con pagar mis mensualidades, entonces la SUNAT, con todo derecho, me dice, señor, usted debe, y por lo tanto debe pagar. Entonces, pero no solo me dice debe pagar y para eso le doy el plazo de 7 días, sino que de inmediato me da la resolución de ejecución coactiva, que para que la gente no siga, implica por parte de la entidad que pueda aplicar este tipo de embargos, ¿no? Es decir, ya no es solo págame, sino te voy embargando tu cuenta bancaria, te voy embargando tu inmueble. Es decir, hay una afectación al derecho de defensa también de la persona dentro del debido proceso, como usted comentaba, que dice cómo me notifican del orden de pago y a la vez con la ejecución coactiva. Quiere decir que me privan la posibilidad de poder pagar lo que en su momento pude hacerlo, ¿no? Sin necesidad de que me embarguen, digamos. Sí, pues definitivamente ahí hay una situación que felizmente fue corregida y bueno, al igual que la última sentencia del Tribunal Constitucional referente a estos embargos excesivos, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos está viendo algún televidente que ha recibido una notificación conjunta de orden de pago por un lado y resolución de ejecución coactiva a la vez, ha recibido las dos a la vez? ¿Y qué podría hacer? Porque el tribunal ha establecido, entiendo, una serie de reglas al respecto. Sí, en realidad lo que tendría que hacer primero es presentar un recurso de queja a efectos de poder determinar que se está cometiendo actos que van en contra de ya lo estipulado en los procedimientos pertinentes, ¿no? Y una fecha clave, entiendo, también es el 1 de julio del 2007, ¿no? Porque entiendo que a partir de ahí una notificación conjunta que tenga, de estas resoluciones, que tengan esa fecha como fecha de emisión, se va a declarar como que es nula la disposición esta de una notificación conjunta, ¿no? Se les pedirá, primero usted notifique el orden de pago, pasa un plazo razonable para que pueda pagar o no, y ya luego le notifican la resolución de ejecución coactiva. Sí, definitivamente es una fecha clave, ¿no? Lo que siempre hay que tomar en consideración es que las notificaciones tienen que ser claras, ¿no? SUNAT muchas veces notifica y de alguna manera hay errores en ese tema de la notificación, por ejemplo, que no esté correctamente mencionado el nombre del notificador o la persona pues, que recibió o rechazó, en todo caso, alguna notificación de SUNAT, ¿no? Esas situaciones pueden implicar la nulidad del acto y que de alguna manera pues, pueda establecer que los actos que se generan con posterioridad sean sujetos de una nulidad, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces hemos visto un caso en el cual no se está discutiendo la posibilidad que sí tiene el Estado de recaudar impuestos, sino que cuando lo haga respete los derechos fundamentales de los contribuyentes. No se puede, por una deuda, pedir embargos que triplican y hasta cuadriplican la deuda que se le tiene al ente administrador. Muchas gracias por su participación, doctor, y volvemos con las frases del programa. Cuando un contribuyente tiene una deuda con la administración pública, tiene una serie de plazos que deben respetarse.
es el debido procedimiento administrativo. Si no se respetan esta serie de plazos, sigue la ejecución coactiva. Con la emisión de la resolución de ejecución coactiva se da inicio al procedimiento de cobranza coactiva. Si bien existe una deuda tributaria, estas medidas cautelares no tendrían que ser desproporcionadas con relación a la deuda original. Bueno, lo importante es siempre tener presente que tenemos derechos fundamentales y que estos están por encima de cualquier situación coactiva. Pero para tener en cuenta, Felipe, ¿a qué institución, a qué ente podemos recurrir si nos vemos en este trance? Si hay problemas de, por ejemplo, no te han notificado en un procedimiento de ejecución coactiva... O me entero ya porque estoy embargada. ¿No? O te enteras de otra manera, son problemas procedimentales, si se quiere. En esos casos, los contribuyentes tenemos el derecho a interponer lo que en derecho se llama un recurso de queja. Correcto. Si la SUNAT es el actor que se entiende es el que ha vulnerado el debido procedimiento, en este caso de tipo tributario, tenemos derecho para interponer ese recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal, que es una entidad distinta a la SUNAT y que tiene el plazo de 20 días para resolver. Un plazo bastante corto, rápido, expeditivo. Y ahora, si es que es el Tribunal Fiscal el que es acusado de que es el actor que ha vulnerado ese debido procedimiento, la persona tiene derecho a interponer recurso de queja ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene 20 días para resolver. En uno o en otro caso estamos hablando de un plazo bastante corto que promovería que la queja se resuelva rápidamente. Ya, y mientras dure ese proceso, ¿se levanta el embargo de las cuentas? Porque puedo ya estar, digamos, con las cuentas embargadas y sobrevivir 20 días va a ser un poco difícil. ¿Se levanta el embargo? Bueno, no se levanta el embargo, pero en esos 20 días se va a tomar una decisión definitiva sobre el asunto y eso va a permitir saber si estamos o no ante una afectación al debido procedimiento, porque también pudiera ser el caso que esa queja sea infundada y que no estemos ante una infracción al debido procedimiento. ¿No? Pero es un plazo bastante razonable como para que se tome una decisión final sobre el tema. Bueno, llegamos al final, ya lo había dicho. Como siempre, recordarles que cualquier comentario o sugerencia que consideren pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar, como siempre, a nuestras cuentas en las redes sociales. Nos vemos el próximo sábado. Felipe, amigos, continúen TV Perú, mucho más que ver.